Buenas tardes. Voy a dar lectura a un texto que hice acerca del periódico de las señoras para este seminario. Se llama Mujeres construyendo sus espacios de escritura en el siglo XX y XXI, el caso del periódico de las señoras, que, bueno, forma parte de un proyecto más grande, ¿no? Que busca justamente estudiar cómo se han ido construyendo estos espacios de escritura. Según Ana Clara Muro, una de las creadoras de la publicación que nos ocupa, fue justo después de un taller con Luis Alberto Arellano, cuyo nombre quedó desde hace tiempo unido a la maravilla, sobre revistas mexicanas cuando se dieron cuenta de que en el siglo XIX existían muchos periódicos dedicados al bello sexo, pero escritos por hombres. Hasta la llegada del periódico de las señoras, creado por mujeres de la clase alta porfirista de la época. ¿Qué relevancia podría tener esta información a principios del siglo XXI? ¿Es que acaso las circunstancias eran similares? La mayor parte de las publicaciones, no se diga de las editoriales, eran dirigidas por colegas varones. ¿Es que no había suficiente espacio para que las mujeres escribieran y publicaran su obra? Uno de los temas que se pusieron de manifiesto en la conversación pública a raíz del mito de escritores mexicanos en 2018 fue justamente la inequidad existente en el ámbito de la literatura. Es decir, que no es lo mismo ser escritor que escribir la violencia sufrida por muchas colegas, sobre todo jóvenes. Como dato indicativo, rescato la cifra que Raíz Castañeda ofrece en su tesis de maestría, Interseccionalidad en estrategias gubernamentales de comunicación de la cultura, políticas públicas en premios Bellas Artes de Literatura y el programa cultural Tierra Adentro. La autora nos dice que en el lapso que va de 1990, año en que se crea el programa de Tierra Adentro, y 2016, se editaron 557 libros firmados por 500 personas, de las cuales 418 fueron escritos y 150 escritoras. Traducido a porcentajes, tenemos un 74% de escritores frente a 26% de escritoras. La diferencia es notable. Debido a las políticas públicas, esta desproporcionalidad entre 2001 y 2016, en que la transversalidad de la perspectiva de género en programas y acciones federales era obligatoria, se editaron 247 libros de hombres frente a 94 de mujeres. Así pues, el panorama editorial para las jóvenes escritoras que viven y que no viven dentro de Ciudad de México no es para nada sencillo. El reporte Mujeres en Poder de la Palabra, elaborado por el PEN Internacional con el apoyo de la UNESCO, sobre la discriminación de las mujeres en la industria editorial en Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, dado a conocer en 2022, también nos ofrece datos reveladores sobre lo que ocurre en el ámbito mercantil. En el estudio se encontró que la relación de libros escritos por hombres y por mujeres comercializados en librerías del sótano es de 3 a 1, es decir, se comercializa un 200% más los libros escritos por hombres que los escritos por las mujeres. Esa inequidad, siguiendo el mismo reporte, también está presente en 4 culturales. Al revisar 6 ediciones digitales, la proporción entre los hombres y las mujeres que escriben es de 2 a 1, y se reseñan más las obras de los escritores con un 64% que de las escritoras con un 36%. Si bien en diversos espacios he escuchado que hay un boom de la literatura escrita por mujeres, el reporte concluye que en estos 5 países la igualdad de género y de diversidad está ausente en las políticas editoriales de los medios de comunicación independientes y privados, así como en las editoriales. Tras las condiciones señaladas, es de elogiar que en 2017 Ana Clara Muro y Montserrat Acuña, a las que después se unieron Ariana Ibáñez y Hugo Cervantes, decidieran buscar, cito, una estética que hiciera una parodia de la ideología de la formación señoritas, una manera de reactualizar lo viejo para un contexto que no había cambiado tanto como lo esperábamos. Así surgió el blog del periódico de las señoras, con secciones como La moda elegante, Belleza y urbanidad, Correos de ultramar, Lo útil con lo dulce, Agencia para encargos, Bella literatura y correspondencias.
Para quienes estén familiarizados, los títulos de estos apartados recuerdan a los de la prensa decimonónica, cuyo eje central era la formación de los lectores. Para el caso de las publicaciones dirigidas a las mujeres, estas buscaban formar a las mujeres debidamente a sus hijos en pos de bienestar patrio. Un poco de cultura para formar, pero no tanta que las haga pensar, habría podido ser el lema del proyecto ilustrado que animaba a estas publicaciones. El proyecto de la ilustración tomó cauce en publicaciones periódicas que se repartían entre las mujeres que sabían leer, desde luego. Cierto es que además del periódico de las señoras decimonónico, hubo otras publicaciones que también buscaban ser un espacio para las mujeres de esa época, como las Violetas de la Náhuac y seguramente otros esfuerzos que se me escapan. Una máxima siempre mencionada a propósito de la historia dice que hay que comprender nuestro pasado para no repetirlo. Pero ¿qué ocurre si miramos para reescribirlo? Más aún, ¿qué ocurre si miramos el pasado presente y proyectar nuestro futuro? Tal ejercicio me parece magníficamente representado por las hacedoras del periódico de las señoras 2017. Parodiar esta estética también estaban parodiando el sistema editorial y literario mexicano del siglo XXI, pues la aparición de este espacio señalaba con antelación luego estallaría en años posteriores, que Equidad no ha llegado del todo al ámbito literario. La elección del soporte electrónico en lugar del impreso se debió, me imagino, al principio del costo-beneficio, puesto que de manera general la publicación que se puede mantener de manera gratuita está al alcance sinológica mexicana. Aunado a ello, cabe decir que el trabajo de las editoras en las redes sociales contribuyó a que la publicación tuviera una aceptación notable entre la comunidad lectora, especialmente entre jóvenes escritoras. Desde luego el tono de la parodia y el humor fueron fundamentales. Yo diría también que son desafiantes. En un contexto donde la crítica abierta a la inequidad genera prontas descalificaciones. Me refiero desde luego al tipo de crítica que opina que estos estudios no abonan a la literatura porque son externos. Al utilizar el humor, la ironía, las editoras del periódico de las señoras se blindaron contra ello y jugaron a su favor la carta de la literatura femenina, pues la asumían desde el sarcasmo. No está de más señalar que el uso de términos como literatura femenina, poesía femenina, narrativa femenina o algunos otros que seguramente ustedes recuerdan, son empleados para desestimar tanto la obra de escritoras como esfuerzos culturales. Pienso, por ejemplo, en Rueca, una revista editada entre 1941 y 1952, conocida por ser la primera revista en contar entre su consejo editorial exclusivamente a mujeres. Pese a la larga duración de esta publicación, no ha merecido la atención crítica suficiente. El uso de estas falsas categorizaciones, aludo aquí al trabajo de Joanna Rus, impide conocer críticamente empresas como estas y ampliar nuestra perspectiva de lo que es la literatura mexicana. Otro elemento relacionado con la estética canónica, reactualizado eficazmente, fue el uso de nombres de autoras del siglo XIX para publicar artículos sobre temas polémicos o que podían ponerlas en riesgo. Este gesto de apoyarse en el uso de seudónimos basados en escritoras del siglo XIX parece que es también un puente tendido desde las jóvenes escritoras del siglo XXI hacia las del siglo XIX, nuevamente enfatizando que las cosas no han cambiado tanto. Algo de esto es notable en su manifiesto. Cito: habrá artículos para la mujer joven, la obrera, el ama de casa, las un poco de noticias sociales, recetas de cocina y, para alimentar el morbo, una nota roja de vez en cuando. Ahora bien, aunque el formato era una parodia, los contenidos estaban íntimamente relacionados con temas de género de actualidad, además de publicar cuentos, poemas, ensayos y traducciones. Cabe decir que el periódico de las señoras también se mostró a planteamientos del feminismo blanco o académico. Dicen las editoras, las damas para sostener con agrado un periódico de aquella índole. Esto nos lastima porque no solo en las clases alta y media de la sociedad abundan señoritas suficientemente que le dan una publicación periódica, sino también entre las jóvenes del pueblo hay quienes leen y leen con ahínco.
Rescato este rasgo, pues es uno de los elementos importantes para el éxito que alcanzaron por esta publicación queretana. Fue justamente constituirse como un espacio oral donde diversas voces se encontraron. La mención de algunos de los títulos publicados en el blog puede darnos una idea de que la estética decimonónica, desde la ironía, permeaba todo el contenido. Por ejemplo, Testimonios, perfeccionar el dudoso arte de saber decir que no con gracia, fue una recopilación de historias de mujeres que nombraban el acoso en espacios editoriales y en oficinas. Otro rasgo del periódico de las señoras es que también se convirtió en un espacio para descargar poemarios como Este cuerpo no soy de Verónica G. Arredo, pues con ello tomaron una postura a favor de la libre circulación del libro. Su recibimiento entre la comunidad lectora fue tal que rápidamente se extendieron al ámbito editorial. Además de ser un espacio leído, fue un espacio abierto a las colaboraciones que no se dejaron hacer esperar. Cito, recibimos un apoyo del municipio para publicar 3 antologías, una de textos creativos, otra de artículos sobre feminismo y otra de traducciones que se han hecho porque se hacen traducciones y se suben principalmente al plan poético de Estados Unidos. Si no te gusta, no me hables es la antología de ensayos feministas. Correos de Ultramar es la antología de las traducciones. Y Reunión Anual de Juegos de Canasta es la antología de textos poéticos con ilustraciones. Con estas 3 plaquettes, el periódico de las señoras incursionó en el arduo trabajo de publicación. Dejarán en colaboración con Caja Negra y Enjambre Literario de Alejandra M. Vázquez, cuando la editorial cobró mayor importancia en el ámbito mexicano. Este libro se trata de un ensayo sobre los cuidados y el trabajo no remunerado, generalmente hecho por las mujeres, y fue ganador del Premio Dolores Castro que, si bien incluye la publicación, tiene un tiraje muy reducido y su distribución se circunscribe a Aguascalientes, el estado donde se generó este premio. De ahí que surgiera la propuesta de reeditar este ensayo dentro de la rama editorial del periódico de las señoras y tuvo un muy buen recibimiento. Gracias a esto es que pudieron publicar, o más bien se propusieron publicar otros volúmenes, son uno de Dalea Larisa, Juárez Otero, que es Ludovico el Volador, y del padre de Esther M., que fue presentado en la FIL de Guadalajara en 2019. Desafortunadamente, en abril de 2020 se hicieron públicas del periódico de las señoras las diferencias habidas al interior del grupo, lo cual derivó en la desaparición del mismo. Actualmente no es posible consultar la publicación, pero espero que haya algún respaldo de sus publicaciones. No obstante, esta lamentable ausencia resalta la importancia de la huella que dejó el periódico de las señoras en el pasado reciente de la literatura mexicana. Quizá la más importante es que fue un ejemplo claro donde las escritoras irrumpen el espacio público para crear un espacio, valga la redundancia, para otras escritoras. Es decir, ante el panorama nada alentador en términos de apertura editorial para las escritoras, no quedó otra opción que construir espacios propios. Cabe decir también que no es casualidad que el periódico de las señoras surgiera fuera de la Ciudad de México, pues con la tradición centralista de nuestro país, las y los escritores de otros estados han tenido que buscar sus propios caminos, en buena medida al margen de las instituciones. Una tarea a largo plazo es la de indagar qué otros proyectos siguen el camino iniciado por el periódico de las señoras. Por ahora solo me viene a la mente Una habitación propia, coordinado por Jenny Rueda, que es una editorial que solo publica a mujeres, surgida en Cuernavaca, Morelos. Muchas gracias.